La semana pasada empezamos el tema de la doctrina de la Biblia y hablábamos de la verdad, o hace 2 semanas hablábamos de la verdad de Dios, hablábamos de la revelación, hablábamos de la inspiración y usamos Primera de Corintios capítulo 2, donde Pablo, hablándole a la iglesia, le decía de una manera muy clara cómo la verdad de Dios ha existido en la mente de Dios y nadie la ha conocido. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Luego, como Dios nos lo reveló, Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 12. Dios nos reveló eso que estaba en la mente de Dios y que Dios quería que nosotros supiéramos acerca de Dios. Dios nos lo reveló. Por lo tanto, decíamos que Dios nos ha revelado, se ha revelado a nosotros por medio de la revelación natural, que es la revelación que nos muestra la naturaleza, la creación, y también por la revelación sobrenatural o la revelación especial, que es la revelación de su palabra, y cómo por el Espíritu, 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, Él inspiró eso. Por el Espíritu Él reveló eso. Y eso vimos entonces la inspiración la semana pasada. Luego Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, y sino básicamente está fundada en la sabiduría de Dios, y cómo nosotros hoy vamos a estar cubriendo todo lo que tiene que ver con el canon o la canonicidad. ¿Cómo llegamos a lo que llegamos? ¿Por qué tenemos 66 libros, no 72? Y hoy vamos a tratar de cubrir, mi meta es poder cubrir al menos el Antiguo Testamento. ¿Cómo llegamos al Antiguo Testamento? Y dejar ya para el Nuevo Testamento las próximas semanas o la próxima semana si el tiempo nos da. O sea que hoy vamos a ver la canonicidad, como les dije, y posteriormente vamos a ver cómo se preservó esto, cómo se ha ido traduciendo y cómo nosotros ahora tenemos la responsabilidad de interpretar. Con esos pasos entonces estaremos dando por cumplido esa parte y vamos a terminar viendo acerca de los atributos de las Escrituras que sí están en su libro, que es la autoridad, la inerrancia, la infalibilidad, y ahí terminamos la doctrina de la Biblia y ya entonces nos vamos a mover a una doctrina siguiente que puede ser la doctrina, creo que la doctrina del hombre y del pecado, y así seguiremos hasta que se nos acabe los años, no, hasta por los próximos 2 o 3 años, ¿ok? Entonces vimos la verdad de Dios, la revelación, la inspiración, y hoy vamos a ver la canonicidad, el canon. Recuerde que cuando nosotros hablamos del canon, y eso lo dice su libro también, el canon se refiere a regla de medir. Y tiene 3 significados en la escritura y voy a hablar de esos 3 significados. Pero cuando hablamos del canon tenemos que pensar en cómo la iglesia o los creyentes, del primer siglo y segundo siglo se pusieron de acuerdo para establecer cuáles eran los libros que realmente ellos iban a consultar y a llamar como autoritativos. ¿Ok? Y esto viene por múltiples razones. Ya en el segundo siglo, estamos hablando en los 100 y picos, ¿ok? En el segundo siglo, recuerde que Juan, el discípulo amado, murió en los años 90 del primer siglo. Ya después que usted pasa a los 90, entró en el segundo siglo. Y ya en el segundo siglo, habían una serie de herejes gnósticos que ellos se habían dado a la tarea de salir diciendo que tenían una autoridad apostólica. Y ellos atribuían que incluso lo que ellos decían era autoritativo y que sus palabras también eran autoritativas y sus escritos. Y ellos empezaron a escribir sus propios libros. Sin embargo, muchos de esos escritos que se estaban infiltrando incluso dentro de la iglesia fueron frenados y fueron descartados y se establecieron una serie de principios que pretendo verlos en el día de hoy, que sirvieron como regla para establecer cuáles libros eran autoritativos. Y en la clase de hoy pretendemos también descartar la falsa idea de que la iglesia es la que determina el canon. La iglesia no determina el canon, la iglesia descubre el canon. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. El canon, como dije, tiene 3 significados. Tiene un significado literal, que usted puede verlo en Ezequiel capítulo 40, versículo 3, que era una vara usada por los griegos para medir distancias y construir edificios, y que era muy... Y en esos textos que usted ve ahí, tanto de Ezequiel capítulo
40, versículo 3 y Ezequiel capítulo 42, se le da el uso literal a la palabra canon. Ezequiel 43 dice lo siguiente: me llevó allá y aquí había allí un hombre cuyo aspecto era semejante al bronce, con un cordel de lino y una caña de medir. Canon. Entonces usted ve que la palabra canon tiene un significado literal. También tiene un significado metafórico que alude a lo mismo, a norma, a medir. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 13, o en Gálatas también, pero 2 de Corintios capítulo 10, versículo 13, dice: mas nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino dentro de la canon, de la medida, dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar, canon, también hasta vosotros. Y nosotros vamos a ver que se usa literalmente, se usa metafóricamente, pero también se usa con un fin teológico. Y el fin teológico es como un conjunto de escritos reconocidos como inspirados y por ende autoritativos para la Iglesia de Cristo, y que fue este término usado por primera vez por Atanasio, en este sentido. Entonces, si usted considera el proceso histórico que la Iglesia lleva para descubrir el canon, usted se va a dar cuenta que fue un proceso muy cuidadoso. Como yo dije, la Iglesia no es la que define el canon. La Iglesia descubre el canon porque es la que establece justamente los libros que ya los discípulos de Cristo y la comunidad del primer siglo había usado como autoritativamente. ¿De acuerdo? No fue que ellos dijeron esto sí, esto no. De hecho, habían otros escritos muy importantes, como el Didaque, que era una serie de cartas entre los discípulos, que cuando usted lo ve, los Didaque, lo puede buscar en internet, que están, usted se va a dar cuenta que es justamente mucho de lo que la Biblia dice. Usted se va a encontrar también la carta de Hermas, el pastor Hermas, que también era una carta que hablaba muy bien de todo lo que Cristo hizo y los discípulos. Usted va a encontrar la primera carta Clemente de Roma, y ninguno de esos fue introducido dentro del canon. ¿Por qué? Porque no eran ni fueron aprobados por los apóstoles que ya existían y que habían dado como autoritativos. Esto lo vamos a ver más en detalle. Ahora bien, los judíos, estamos hablando, toda la comunidad judía antes de Cristo y los apóstoles, y antes que apareciera el término con un contexto teológico, no usaban el uso de canon para referirse a escritos autoritativos, sino que fueron usados con palabras equivalentes, como escritos sagrados, escritos autoritativos. La tradición talmúdica usaba el libro que es contaminado por las manos, libros de periodo profético según Josefo. Es decir, que los judíos, la comunidad judía, no usaba el término canon para referirse a libros autoritativos. Eso vino mucho después. Pero cuando hablábamos de escritos sagrados como Deuteronomio capítulo 31 o escritos autoritativos como Deuteronomio capítulo 17, nos estamos refiriendo a lo mismo. Algunas perspectivas inadecuadas a la hora de pensar en el canon. Mucha gente pensaba que el canon era determinado por la edad del libro. Es decir, si el libro era un libro viejo, entonces había que incluirlo en el canon. Eso no es así. También si el idioma y de hecho eso no es así, porque muchos de los libros antiguos no fueron escritos ni incluidos en el canon por su canonicidad. Alguien busque Josué 10:13 y números. Yo tengo números 21:14. Mira lo que dice números 21:14. Por tanto, se dice, escuche, en el libro de las guerras del Señor, que Beaheb, que está en Sufa, y los arroyos de Arnón, y la ladera de los arroyos, que llega hasta el sitio de Ar, y se apoya en la frontera de Moab. O sea, está usando de referencia un libro
antiguo y ese libro no fue incluido en el canon. ¿Alguien encontró Josué 10:13? Si no, yo lo tengo, ¿eh? Dale, Josué 10:13. Dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jasher? Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. ¿No está esto escrito en el libro de Jasher? ¿Dónde está ese libro, Jasher? Bueno, entonces, no es cierto que la edad determine el canon. La mayoría de los libros canónicos fueron, sí, incluidos tan pronto fueron escritos. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 31, versículo 24 al 26. Mire cómo dice: y sucedió que cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta su conclusión, Moisés ordenó a los levitas que llevaban el arca del pacto, diciendo: tomar este libro de la ley y colocarlo junto al arca del pacto. Es como quien dice, salió de imprenta y Moisés de una vez lo incluyó como libro sagrado. Es decir, la edad no determina la canonicidad. O sea, que sea un libro antiguo no dice que ese es el parámetro para considerarlo un libro sagrado. Tampoco que fue escrito en hebreo, porque muchos libros escritos en hebreo no están en el canon. Por ejemplo, un libro llamado Eclesiástico, que no es Eclesiastés, fue un libro también de la época, no está escrito en hebreo, está escrito en hebreo y no fue incluido. Y además, usted tiene un libro del Antiguo Testamento, Daniel, que que no fue escrito totalmente en hebreo, que tiene muchas porciones de arameo, y Daniel, Esdras, y sí están incluidos en el canon. Es decir, que fuera escrito en hebreo no era la condición, que fuera antiguo tampoco era la condición. Tampoco tenía que estar de acuerdo con la Torá para determinar la canonicidad. Muchos de los libros de la Torá no fueron aceptados en el canon. Segunda de Crónicas. Quiero demostrárselo con la escritura porque como estamos hablando del canon, Segunda de Crónicas, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 15. Los hechos de Roboam, los primeros y los postreros, no están escritos en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido, conforme al registro genealógico. Entonces, esos libros que están afirmando verdades de acuerdo a la Torah tampoco están incluidos en el canon. De hecho, el Talmud judío y el Midrash judío no están incluidos en el canon y son libros que están de acuerdo a la Torá. Es decir, recapitulando, ni la edad determina la canonicidad, ni que fuera escrito en hebreo determina la canonicidad, ni que estuviera de acuerdo con la Torá determina la canonicidad, ni tampoco que los valores del libro determinan la canonicidad, es decir, que fueran como de acuerdo a los principios que se enseñaban, como les mencioné también con las cartas del Didaque y esas primeras cartas de los discípulos. Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué determina la canonicidad? ¿Puedo dar un poco de contexto? Claro. De por qué es importante lo que estás diciendo. Dígale. Con tipo testimonio. De acuerdo. Esa frase es muy importante, lo de que la iglesia no determina, Si no descubre. el canon, sino descubre o reconoce, Ajá. como queramos ponerlo. Exacto. O acepta. Exacto. Un ejemplo de mi papá que se me acercó un día y dice, yo estaba viendo quién sabe qué cosa, ¿va? En Discovery, quién sabe qué. Y ellos están diciendo que hay muchos evangelios que andan por ahí que la iglesia simplemente no quiso aceptar. Uh-huh. O que la iglesia, porque ya tenían su doctrina o algo así, que querían hacer a un lado esos libros. Uh-huh. Y con esa explicación, poco a poquito, lo que la iglesia no determina, la iglesia acepta, Uh-huh. la iglesia reconoce, la iglesia descubre, Uh-huh. fue como él pudo salir de esa duda, Claro. que sí le estaba causando mucha angustia Uh-huh. y le estaba al punto de perjudicar su fe. Claro. Y eso que tú dices es tan importante porque ¿qué pasara si mañana aparece un escrito que la iglesia quisiera
Cuando hablamos de la iglesia nos referimos a la iglesia tradicional, la iglesia católica, que quisiera incluir para ahora empezar a apoyar muchas de sus creencias. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver qué pasa con los 6 libros apócrifos. Lo vamos a ver más adelante también. Espero que no dé tiempo cubrir esa parte. Entonces, ¿qué determina el canon? Y gracias, Brian, por tu intervención. Bueno, primero Dios es quien determina el canon. Y lo vamos a ver. ¿Ok? Y como dice Brian, todas las perspectivas erróneas fallan en distinguir entre determinación y reconocimiento del canon. ¿Ok? Cuando usted ve a una iglesia o alguien que dice no, que la iglesia determinó, de hecho, usted va a encontrar gente incluso que dice no, yo empecé a seguir la iglesia tradicional porque ellos fueron diferente de los protestantes, que es todo solo escritura, pero fue la iglesia que estaba por encima de la escritura y que determinó la escritura. No. La iglesia no determinó. Dios es quien determina. La autoridad es reconocida por los hombres de Dios, segundo. Y cuando hablamos de los hombres de Dios, no hablamos de este siglo ni del siglo pasado. Estamos hablando de los hombres que fueron receptores de esta revelación. La autoridad es reconocida por Dios, la autoridad del canon, de la escritura, de esos libros sagrados. Un libro es valioso y es útil primero porque fue inspirado por Dios. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Lo cual nos deja claro que entonces la canonicidad viene de Dios. Porque si Dios es quien inspira, entonces, ¿qué fue lo que Dios inspiró? Y segundo, ¿a quién fue que Dios le inspiró? ¿De acuerdo? Por lo tanto, la canonicidad es determinada por la autoridad de la obra y el autor de la obra. El autor es Dios y fue, como vimos en la semana anterior, quien inspiró y quien usó hombres que queda muy claro que él utilizó. Entonces, ¿cuál es la perspectiva correcta? Hablando con precisión, en otras palabras, la razón por la que solo tenemos 66 libros en el canon es que Dios solo inspiró 66 libros. ¿De acuerdo? Y solo esos 66 libros se encontró quien tenía la autoridad divina porque Dios escogió a personas con sus errores, con sus defectos, con sus personalidades en diferentes temporadas para inspirarlo. Déjenme poner un cuadro comparativo entre la perspectiva incorrecta e incorrecta y luego yo quiero darles 5 principios que son los que nos van a ayudar a entender por qué estos 5 principios apuntan a Dios como el autor y a Dios escogiendo medios autoritativos y una comunidad validando esto. Primero, aquí está la perspectiva incorrecta. La iglesia, algunos dicen determina, no, la iglesia es la que descubre o reconoce el canon. Esa es la perspectiva correcta. Segundo, la iglesia es la madre del canon. No, la iglesia es hija del canon. ¿Ok? La iglesia es hija del canon. Tercero, la iglesia es la magistrada del canon. La iglesia que tiene que manipular el canon. No. La iglesia es quien ministra el canon. ¿Ok? La iglesia es la reguladora del canon. No, la iglesia es la que reconoce el canon. No regula. La iglesia juzga el canon. No, la iglesia es testigo de esos libros sagrados. La iglesia es el amo del canon, el ama del canon, no, la iglesia es sierva del canon. Entonces vea la diferencia y claro, nosotros abrazamos la verdad de que la iglesia es sierva del canon porque la autoridad es la escritura y nosotros estamos por debajo de la autoridad de las escrituras. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver en materia de fe y práctica, nosotros estamos sujetos a la autoridad de la palabra de Dios. Si el hombre entonces, miren un razonamiento lógico, si el hombre fuera la autoridad que define, determina, que regula, entonces el hombre fuera la autoridad. Pero cuando nosotros vemos lo que la misma Biblia dice acerca de sí mismo, la misma Biblia es quien pone a Dios como el autor del canon, ¿ok? Y es la misma Biblia que pone entonces a la escritura. Vemos, la misma Biblia dice que Dios es el autor de la Biblia y de las escrituras. Por lo tanto, la misma Biblia dice que ella es efectiva porque el autor es quien inspiró. Dios es efectivo haciendo lo que
hace a través de su palabra. Déjeme darle 5 principios usados para reconocer la Escritura. ¿Ok? Principio 1. La pregunta que nosotros hacemos cuando vemos un libro o cuando la comunidad veían un libro, los primeros siglos, es autoritativo. Es decir, se autotestifica, se autoautentica. Marcos capítulo 1, versículo 22. Marcos 1, 22. Dice: y se admiraban de sus enseñanzas porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Si usted se da cuenta, Jesús estaba enseñando las Escrituras y le estaba enseñando de manera diferente a las Escrituras. Claro, Jesús siendo Dios, pero diferente a los escribas. Gracias. Diferente a los escribas. Es autoritativo ese libro, se autotestifica, se autoautentica. Nosotros tenemos textos donde la misma Biblia dice que ella es la palabra de Dios. ¿Ok? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15, 16, 17. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Ok? Entonces, ella misma se declara ser Dios. Salmo 19, cuando veíamos la revelación especial y la revelación general en este mismo salmo, el Salmo 19 mismo habla de esa autoridad que tiene. La ley de Dios es perfecta, restaura el alma. El testimonio de Dios es seguro. Los preceptos del Señor son rectos. El temor del Señor es limpio, que permanece. Los juicios del Señor son verdaderos. Entonces ella misma se proclama ser de Dios. Lo segundo es profético, es apostólico. Gálatas capítulo 1, versículo del 11 al 12, dice Pablo escribiéndole a la iglesia de Gálatas: pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombres, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Usted está viendo cómo él está hablando de que fue un mensaje directo mismo de Dios. Cuando usted ve los profetas del Antiguo Testamento, fue un mensaje directo mismo de Dios. Cuando usted ve Hebreos capítulo 1, versículo 2 también, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras por los padres, a sus padres por los profetas, es decir, Dios hablaba a los profetas. Y dice el versículo 2, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, quien constituyó heredero de todas las cosas. Entonces, ¿quién es la fuente? Dios, al profetas o apóstoles. En el caso de Gálatas vimos que Jesucristo le habló a los apóstoles. En el caso del Antiguo Testamento, Dios le hablaba directamente a los profetas. ¿Ok? Entonces, es profético, es apostólico el libro. 3, es auténtico, dice la verdad acerca de Dios, dice la verdad acerca del hombre, dice la verdad acerca del pecado, dice la verdad acerca de la salvación, concuerda con lo que ya se ha venido desarrollando y revelando progresivamente. Primera de Timoteo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 20. Dice, hablando Pablo a la iglesia: no menospreciéis las profecías, refiriéndose justamente a este compendio de enseñanzas que habían recibido. Hechos 17, 11. Vamos a Deuteronomio capítulo 13. Para tomar uno del Antiguo también. Deuteronomio capítulo 13. Versículo 1 al 4. Dice: si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueño y te anuncia una señal o un prodigio,
la señal del prodigio se cumple, acerca de la cual te he hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvámosle. No darás oído a las palabras de este profeta o de este soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Básicamente, ¿qué está diciendo Moisés dentro de este libro? Moisés está diciendo, si hay un profeta que se levanta y lo que él te profetiza se cumple, pero tú vas a terminar en una dirección opuesta a la que Dios ha establecido, eso no es de Dios. Por lo tanto, el profeta debe de profetizar. Y imagínense el contexto. La revelación de Deuteronomio en ese momento era parte del canon de los primeros 5 libros de la Biblia. Y todavía faltaban todos los profetas que iban a venir. ¿Sí o no? Faltaba Isaías, Jeremías, Oseas. Todavía faltaban toda la lista de profetas. Y Moisés le está diciendo, porque este pueblo iba a lidiar con profetas que Dios iba a levantar. Este profeta tiene que profetizar de acuerdo a Dios. No te lleve de que se cumple o no se cumple. Tiene que ir en consonancia con lo que ya se ha revelado acerca de Dios. Tiene que ir y decir la verdad de Dios, la verdad sobre Dios, la verdad sobre el hombre, la verdad sobre el pecado, la verdad sobre la salvación. Entonces, no es solamente si el libro es autoritativo, se autotestifica, si viene de un profeta. No, es que el profeta tiene que profetizar de acuerdo a Dios. O el apóstol tiene que enseñar de acuerdo a todo lo que se ha dicho. ¿Cuál fue el problema en Juan, cuando Juan le está escribiendo a la iglesia en primera de Juan? ¿Qué fue lo que hicieron? Déjame hacer unas conexiones aquí con el Nuevo Testamento también, para irlo viendo, aunque vamos a ver el canon del Nuevo Testamento más adelante. Déjame haciendo unas conexiones. Cuando la iglesia nace en Hechos capítulo 2, ¿qué dice en Hechos capítulo 2 que hacían la iglesia, los primeros 3,000 convertidos que inician la iglesia? Dice que se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. ¿Ok? Y esa enseñanza de los apóstoles, sin duda alguna, estaba basada en todo el Antiguo Testamento y la enseñanza que habían recibido de Jesús. Pero también luego, cuando usted ve a Juan escribiendo en primera de Juan, y esta es la otra conexión que quiero hacer, en primera de Juan, cuando habla de los que se apartaron, ¿de quién fue que se apartaron y por qué se apartaron? Primera de Juan capítulo 2 versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Cuando Juan está diciendo que hubieran permanecido con ellos, está hablando también al conjunto de enseñanzas que Juan, con su autoridad apostólica, tenía. Y que ellos estaban ahora apartándose. Entonces, ese libro es auténtico, dice la verdad de Dios. El hombre, el pecado, la salvación concuerda con lo que ya se ha escrito. Cuarto, otro principio, es dinámico, es decir, tiene poder. Déjeme decirle que yo creo que esto es una de las mayores evidencias, ¿verdad? No puede... Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvar. Pero vamos a leer de las Escrituras, segunda de Timoteo capítulo 3. Yo no me canso de leerlo ni memorizarme este texto. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, 15, 16. Toda escritura es inspirada por, exhalada, lo vimos la semana pasada, por Dios. Y mira ahora lo que dice que hace la escritura. Es útil para enseñar. Es decir, que si yo voy a enseñar a un hijo de Dios, debo usar la escritura. Segundo, para reprender. Si voy a reprender el pecado de un hermano o una hermana, primero tengo que llevarlo a la luz de la escritura para que el hermano o la hermana vea dónde que ha fallado. Tercero, para corregir. Si yo veo que un hermano se está desviando, espérate, mira lo que dice la escritura. Tú te estás apartando, te estás moviendo progresivamente de la verdad. Para instruir en justicia. Si yo tengo que enseñar cómo se vive una vida piadosa y justa, yo tengo que enseñar de acuerdo a la escritura. Yo no puedo venir con mi batería de preceptos y tradiciones humanas. Es la escritura. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, es que ella misma dice entonces
que va a producir un corazón perfecto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y no solamente dice que va a trabajar en el corazón del hombre para ser perfecto, sino también que dice que va a ser lo que el hombre va a necesitar para estar equipado para la obra. Entonces, cuando vemos la escritura se autoproclama ser efectiva, dinámica. Hebreos capítulo 4 también, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Esto no es un libro muerto, hermanos. ¿Ok? ¿Por qué no es un libro muerto? Porque la palabra de Dios es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Usted asume eso, entiende eso, usted va a tener un acercamiento a la palabra de Dios diferente. Es la palabra de Dios la que dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Sí o no? Es la palabra de Dios que dijo, vive, y vive. Lázaro, sal fuera. Es la palabra de Dios viva, y esta es la palabra de Dios. Y está diciendo el autor de Hebreo que la palabra de Dios, refiriéndose a la escritura, es viva, es eficaz. Es más cortante que una espada. Dice que cualquier espada de dos filos penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, que es la parte interior de los huesos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra de Dios se autoproclama, se autocalifica como ser eficaz. No solamente ella se autocalifica como ser la palabra de Dios, sino también se autoproclama ser eficaz. Y no hay otro libro religioso que lo haga. Entre otras cosas que vamos a ver más adelante. O sea, la palabra de Dios es el único libro profético que sus profecías se cumplen. El Corán no tiene profecía, ¿usted lo sabía? Y todas las profecías que la palabra de Dios ha dicho acerca de Dios y su plan se han ido cumpliendo. Pero eso son otras cosas. Entonces vemos también que es dinámica, viene con poder de Dios. Y yo creo que todos nosotros hemos sido de una manera u otra formados por la palabra de Dios. Ok, y el quinto aspecto es, fue recibido de manera colectiva por el pueblo, es decir, la iglesia que en ese momento nació, o que el pueblo judío en un momento aprobaba. Claro que sí. Usted va a ver incluso las cartas de Pablo que usted pudiera excluir. No. Escuche lo que dice el apóstol Pedro de las cartas de Pablo. Segunda de Pedro, capítulo 3. Anote esos textos que son que me vienen a la mente, no están ahí, por si acaso. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Dice, por tanto, amados, puesto que aguardáis o aguardan estas cosas, ¿cuáles cosas? La del versículo 14, la promesa de que esperamos nuevos cielos y nueva tierra. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha, irreprensible. Versículo 15. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que fue dada. ¿Qué está haciendo Pedro aquí? Pedro está validando lo que Pablo enseñó. Pero mire cómo lo valida. No de cualquier manera. Lee el versículo 16. Asimismo, en todas sus cartas. ¿En cuáles? Usted está viendo por qué no es la iglesia la que determina el canon. No fue la iglesia católica que determinó el canon. Escucha a Pedro diciendo, en la última carta que él escribió, todas las cartas de Pablo, es decir, ya ellos tenían una idea de los libros autorizados a circular en medio de la iglesia. Mucho antes de que la iglesia católica naciera. Ok. Mire lo que dice Pedro. Él no se conforma con decir todas las cartas de Pablo. Asimismo, en todas sus cartas habla en ella de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Pedro, lo sabemos. Lo sabemos, la doctrina de la elección, Pedro, es difícil. Aunque no es solamente de Pedro. Ya en Hechos se habla de la doctrina de la elección y ya Jesucristo habló. Pero mire lo que él dice. Que los ignorantes e inestables tuercen como también tuercen el resto de las
escrituras. ¿Qué está haciendo Pedro? Pedro está elevando las cartas de Pablo al nivel de las escrituras. Estos inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras. Y recuerde que cuando los apóstoles se referían a las escrituras, se estaba refiriendo ¿a qué? A todo el consejo del Antiguo Testamento. Porque muchas de estas cartas estaban en plena circulación. ¿De acuerdo? Entonces, eso fue recibido de manera colectiva por el pueblo de Dios, por la iglesia. El Espíritu Santo guió de una manera. Entonces, estos son los 5 principios para reconocer la autoridad de los escritos. ¿Alguna pregunta antes de entrar en 4 grupos históricos que han visto estos principios? Hermana Luli. Solamente quería hacer una preguntita porque en la Reina Valera dice casi en todas sus epístolas, hablando, y usted dijo en todas. Bueno, esta traducción que es más fiel dice en todas. Pero me imagino que tendríamos que revisar el griego a ver si dice casi, porque yo lo que veo que dice en todas sus cartas. Sí. Todas sus cartas. Nueva versión internacional, todas sus cartas. Esa es la Reina Valera. La respetamos, sí, la Reina Valera. No, él está hablando de ambas cosas. Él está hablando de ambas cosas. No. Si tú lees en lo anterior, él dice cómo ha escrito, refiriéndose a la salvación, ¿ok? Versículo anterior, ha escrito también nuestro amado Pablo. Y luego él amplía. Asimismo, todas sus cartas hablan de esto. ¿De qué? De lo que él está hablando arriba, de esa... Por eso, si fuera en casi, diría que casi todas sus cartas hablan de esto. Ah, exacto, bueno. Bueno, es una buena... Lo que está diciendo Mariale es que el punto de la Reina Valera es que dice que en casi todas sus cartas él hace referencia al tema de tensión, ¿entiende? Del cual él hace mención anteriormente. Gracias por la aclaración. ¿Quién iba a hablar por aquí? Ok. Exacto. Probablemente de la venida de Cristo. Dígame. Sí, lo que Jesús le dijo a sus discípulos, que el Espíritu Santo lo guiará a toda verdad y Él les recordará todas estas cosas. O sea que también es un componente importante. Cuando por eso Pablo, en el texto que leímos, Pablo dice que Él lo recibió directamente de Jesucristo, en el texto que leímos atrás. Y también nosotros vamos a ver que los discípulos escriben guiados por el Espíritu Santo de Dios, lo cual Jesús se lo había prometido también. ¿Qué tú ibas a decir, Arturo? Ok, en griego dice todas. Gracias por ser un estudioso de los idiomas originales. Ok, déjeme decirle históricamente cómo esto se ha visto. Hay 4 grupos históricamente. Están los grupos que aceptan todos los escritos que nosotros mencionamos. Hay un grupo que acepta todos, pero tiene algunos que discuten. Hay grupos que los rechazan todos. Y hay grupos que son aceptados por algunos. Estamos hablando de los libros, ¿ok? Vamos a ver cómo luce esto en cada uno en la historia. Primero, ¿por qué tuvieron que cerrar el canon? Ya yo lo dije al principio en la introducción. Empezaron a circular una serie de libros extraescriturales, es decir, libros que no fueron inspirados, no había apóstoles autorizados, y empezaron a sacar que el Evangelio según fulano, el Evangelio de María Magdalena, y empezaron a sacar una serie de libros que no tenían nada que ver ni con la autoridad, ni con la autenticidad, ni con nada de lo que enseñaba. Recuerde que cuando Jesús manda a los discípulos en la Gran Comisión en Mateo 28, no sé si usted recuerda una palabra muy clave que Jesús dice. Dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué dice después?
enseñándoles a guardar todas las cosas que yo he mandado. Es decir, había un paquete que los discípulos tenían que, inspirado por el Espíritu, que guardar, velar y seguir pasando de generación en generación. Esos discípulos habían recibido esa enseñanza directamente de Jesús. Ahora, aparecieron una serie de personas que empezaron a escribir extraescrituralmente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. También otra de las razones es por la diáspora. Para el año 70, cuando se destruye el Templo de Jerusalén, recuerde, muchos judíos sobrevivientes fueron otra vez, volvieron a la palabra de Dios, pero los judíos se habían dispersado. ¿Usted lo recuerda? De hecho, si usted estuvo con nosotros cuando estuvimos predicando Nehemías y Esdras o hasta Mateo, usted recordará que decíamos cómo con la destrucción del templo desaparecen muchas cosas, entre los rituales de sacrificio. Estamos hablando en el 70 después de Cristo, ¿ok? El templo no se ha vuelto a reconstruir. Lo único que queda del templo es lo que usted ve en la noticia y el que va a Israel, el muro, que le llaman el muro de los lamentos, que la parte de afuera, occidente, están ahí los judíos ortodoxos haciendo rezo, orando que regrese el Mesías. En la parte de arriba la dominan los musulmanes, no se puede subir en la parte de arriba, pero eso es lo único que queda de ese templo que había reconstruido uno de los reyes romanos luego de que ellos habían edificado el segundo templo. Ellos edificaron un segundo templo, pero uno de los reyes romanos lo embelleció un poco más, nada igual como lo que había hecho Salomón, pero lo embelleció, y ese fue el templo que se destruyó en el 70. Cuando se dispersan los judíos, que caen por todas partes porque acusaron a los cristianos y a los religiosos de haber producido un incendio que ellos no causaron, muchos de ellos se vieron en la necesidad entonces de decir, ok, ¿cuáles son las fuentes? ¿Qué es lo que vamos a leer? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Como está arraigado en su cultura, pasar de generación a generación las verdades y de lo que Dios ha revelado. Entonces, en el canon del Antiguo Testamento, vámonos primero a ver el canon del Antiguo Testamento. Yo creo que eso nos va a dar material para terminar hoy. Y la próxima semana seguimos con el Nuevo Testamento. Como lo hemos dicho, esto es sin prisa y sin pausa. Por lo tanto, donde el tiempo nos dé, nos detenemos y aclaramos cualquier pregunta, como la de Luli, que fue muy buena para aclararnos algo dentro del texto. El canon en el Antiguo Testamento y en sus inicios se desarrolla y inicia ¿con qué? Con las tablas de la ley, la tabla de Sinaí, el libro de la ley. Vámonos a Éxodo capítulo 24. Éxodo 24, 1 al 8. Entonces Dios dijo a Moisés, sube hacia el Señor tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y adoraréis desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor, y ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió a una voz y dije, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Tomó el libro del pacto. Aquí usted ve ya, había un libro sagrado, y ahí es donde, ¿verdad? Y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces nosotros vamos a ver cómo el inicio del Antiguo Testamento inicia con la ley en el Sinaí y el libro de la ley. Luego nosotros vemos también, como leímos, la promesa de que iban a venir otros profetas. Ya leímos unos textos también que se levantarían, y efectivamente luego de la muerte de Moisés, la entrada del pueblo de Dios a la tierra prometida, ahora bajo el liderazgo de Josué, ellos tenían una gran misión, y era pasar de generación a generación esas verdades que Dios le había revelado, y la iban a pasar incluso a través
de la responsabilidad de los padres, el Shema, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Estas palabras que yo te mando las guardarás en tu corazón. Por eso los padres siempre han jugado un rol importante para preservar la verdad de Dios en medio de las generaciones y en medio de los pueblos. Entonces, luego empezaron a llegar los profetas y cómo esos profetas venían de parte de Dios, y cómo esos profetas hablaban de parte de Dios. Y ahí se continuaba la revelación del Antiguo Testamento y cómo la gente reconocía el pueblo de Dios de que era una palabra de Dios a través de un hombre. De hecho, cuando se levantaban falsos profetas, Dios puso un fence, Dios puso una protección. Si ese profeta profetizaba y no se cumplía, que lo mataban, porque que no era relajo. Estamos hablando de que Dios está guiando a su pueblo hacia su verdad. Daniel luego en el capítulo 9 revela un grupo de libros reconocidos como autoritativos. Daniel capítulo 9. Versículo 2. En el año primero de su reinado, yo Daniel, recuerde que Daniel estaba exiliado. Recuerde que los babilónicos habían destruido el templo de Salomón, ¿lo recuerdan? Y que se habían tomado como cautivo, tal como Jeremías lo había profetizado, habían tomado cautivo a los judíos. Y dentro de esos estaba Daniel. Y Daniel dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, había de cumplirse la desolación de Jerusalén 70 años. Volví mi rostro al Señor para buscarle en oración y súplica, en ayuno, silicio y ceniza. Entonces nosotros vemos cómo ya a la época de Daniel, Daniel no solamente tenía los libros de Moisés, Daniel también ya estaba considerando como autoritativo los libros de Jeremías o la profecía de Jeremías y a Jeremías como profeta. Entonces, cientos años después, nosotros vemos cómo el Antiguo Testamento se cierra justamente para la época, Dios providencialmente, de que se reconstruye el segundo templo. Luego de que el templo fue destruido por los babilónicos, usted recuerda que se lleva cautivo a los judíos, destruye el templo tiempo después, no poco tiempo, 70 años después, tal como profetizó Jeremías. Jeremías le había dicho que iba a venir en los 70 años, lo iban a libertar y el pueblo iba a regresar. Y efectivamente, 70 años después, es lo que está diciendo Daniel, llegan entonces los persas y destruyen a los babilonios. Y ahí se levanta Ciro, a quien Dios llama su siervo. Y Ciro dice, yo no quiero esclavos, yo no quiero tener a ningún pueblo cautivo. Así que va, zapa, vuelvan para su tierra. Y volvieron para su tierra un gran número. Otros se quedaron. Muchos no regresaron, todos los que se fueron en el exilio. Y con los que se quedaron empezaron a tratar de levantar el templo. ¿Y quiénes lo hacen? Lo hace Zorobabel y Esdras, el liderazgo de Zorobabel y Esdras. Y levantan el templo. Hay una versión más pobre, si se puede decir, del templo, pero que ellos consideraron todas las medidas. Lo que pasa es que ellos no tenían ni la riqueza ni el poder que tuvo Salomón. Y levantan esa versión. ¿Y qué pasa? Nehemías fue uno de esos que se quedó. ¿Usted lo recuerda? Porque tenía una posición, un cargo bueno, era el copero. Él estaba ahí con las autoridades y él se entera, Nehemías, de que el templo se levantó, pero no hay muros. Por lo tanto, si no hay muros, el pueblo sigue siendo vulnerable a que venga cualquier nacioncita y destruya otra vez el templo. Y ahí Nehemías, ¿qué dice? Pone cara triste. No podía tener cara triste el que estaba frente al rey. Tenía que tener todo el tiempo sonriente, brillante, positivo. Y el rey se da cuenta y le dice, ¿qué te está pasando? Y le dice, no, que me enteré de esto. Usted conoce la historia, le dan permiso y él regresa entonces a reconstruir los muros. Se reconstruyen los muros, ya tenemos templo, muro, nación. ¿Qué hace entonces el pueblo en Nehemías capítulo 8? Mandan a buscar a Esdras para que le enseñe que el consejo de verdades, el libro de la ley, que ya ellos tenían como autoritativos. Y se pasaron mediodía leyendo. Y el pueblo, ¿qué hizo? Se entristeció porque se dio cuenta que había muchas fiestas que estaban dejando de cumplir y empezaron a arrepentirse y a confesar sus pecados. Luego, en esa época era donde estaban los últimos profetas, que aparecen
en la época, y luego del último de los profetas, entonces vienen 400 años de silencio. Entonces, de manera general, ya para el tiempo de Jesús, pasan 400 años de silencio, lo conocemos. Esos 400 años, ¿qué traen como resultado? Que en esos 400 años se escribieran algunos libros, Primera y Segunda de Macabeos, Tobías, Judith, donde ni el pueblo autorizaba ni autentificaba el libro. No habían profetas. De hecho, el libro de Macabeos, él mismo dice que no habían profetas en ese momento. Habían 400 años de silencio hasta que Dios rompe el silencio por medio de la proclamación del profeta Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, si se puede decir, es el último de los profetas del Antiguo Testamento, aunque aparece su narrativa en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros vemos que ya para los tiempos de Jesús ya había un canon aprobado que excluía los libros que aparecieron en los 400 años de silencio, que son los deuterocanónicos que la Iglesia Católica adhiere. Esos 400 años de silencio, no había ni profeta en el tiempo para decir, el pueblo no autentificaba ninguna voz. El pueblo mantuvo esas voces de los profetas que habían recibido. Y ya para el tiempo de Moisés, entonces, perdón, el tiempo de Jesús, ya para el tiempo de Jesús, esos 22 libros estaban incluidos. Vamos a Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Alguien que busque también Lucas 16 o no, y Lucas 24, 25 al 27. ¿Quién tiene Mateo? Yo lo tengo, yo porque estoy leyendo por la grabación para que quede. Mateo 5, lea de la Reina Valera, que es una Biblia fiel. Ok. Ok. No, ahí está bien. Jesús ya está hablando claro de la ley y los profetas. Ahí ya entre la ley y los profetas tú tienes que tener un buen grupo de libros. Ahí le faltarían quizás los poéticos, ¿verdad? Pero ya tiene ahí todos los profetas mayores y menores y tiene los 5 libros de Moisés. Luego en el capítulo 7, 12, este lo voy a leer yo. Él dice lo mismo. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así haced también vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Jesús hablando del cumplimiento. En el capítulo 11 del mismo Mateo, versículo 13, él dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Entonces usted ve que Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Quién tiene Lucas? 16, lea. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces ahí hace lo mismo. Mira cómo ahí ya están incluyendo incluso la verdad es que Juan estaba diciendo con respecto al Mesías. Versículo 29, hermana, lea también. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, oigan. ¿A qué se está refiriendo ahí Jesús? A la historia de Lázaro y el hombre rico que fue al infierno y que le dijo, déjame regresar para advertir a mi gente. Y le dijo, hey, ustedes tienen a Moisés y a los profetas, a él que oigan. ¿Qué le está diciendo? Tienen la palabra de Dios. Si tienen la palabra de Dios, eso es lo que ellos necesitan. Ellos no necesitan que venga un muerto y le diga que el infierno existe, o un sueño, una revelación, que alguien que fue al infierno o al cielo. Eso no es lo que ellos necesitan. Ellos lo que necesitan es la palabra de Dios. Lucas 24, 25 al 27. Entonces él les dijo, hoy sensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. En todas las escrituras, viene como Cristo aclarando. El versículo 44 y 45. Sigue, para que veamos la triple división. Versículo 44 y 45 de Lucas 24.
Ok, lo leo entonces. Versículo 44, y le dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ok, entonces le abrió la mente para que comprendieran las escrituras. ¿Cuál es el punto de todo esto? El punto de todo esto es que antes de que existiera la Iglesia Católica, ya había una serie de libros, cánones sagrados, autorizados y recibidos como inspirados por Dios. ¿De acuerdo, Marcela? Yo tengo una pregunta y es, una vez yo tuve la oportunidad de hablar con un judío y él decía que la ley escrita es la ley oral. ¿Esa ley oral de dónde salió? ¿Quién? Mira, con respecto a la... Recuerda que ellos tienen lo que llaman el Mishnah. ¿Cuál es la pregunta? Que la pregunta es que hay una ley escrita y una ley oral. Y el Mishnah básicamente vino a representar para muchos de ellos también un libro autoritativo. Porque el Mishnah lo que buscaba, un libro de casi 1000 páginas, buscaba proteger, como el pueblo había pecado en el anteriormente por violentar la ley, ¿ok? Y ese violentar la ley le trajo consecuencias de que Dios me mandaba para que le juicio para la nación de Israel por medio de otras naciones más fuertes que lo tomaban, lo destruían y todo lo demás. El Mishnah entonces lo establecen para crear una protección antes de llegar a la ley. Es decir, una serie de leyes alrededor de la ley, de manera que cuando tú incumplas esa serie de leyes, no terminas incumpliendo la ley en sí misma. ¿Ok? Ese fue el problema de los fariseos. Le dieron tanta importancia a esa ley que se olvidaron de esta ley. ¿Ok? Y al olvidarse de la ley, se olvidaron también del espíritu de la ley. Y por eso cada vez que Jesucristo lo confrontaba, lo estaba confrontando porque ellos estaban, los fariseos, más empeñados en que el pueblo cumpliera esa ley que los protegía de violar la ley. Y eso es algo que muchos judíos todavía ven y valoran. Además, dentro de los judíos hay diferentes ramas. Hay judíos que solamente, así como lo había en la época de Jesús, tú tenías los fariseos, que eran judíos, que creían en la resurrección, y tenías saduceos, que eran judíos que no creían en la resurrección. Hoy tú tienes judíos que van a creer solamente, por ejemplo, en la Torá y no creen en los profetas. Vas a tener otros que van a creer en la Torá y en los profetas. Pero la comunidad general y las palabras de Jesús para mí es lo que tiene mayor autoridad. Jesús está incluyendo a los profetas, a los apóstoles, explica a los apóstoles también, a los profetas, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Ok? Angelín y luego Rodrigo. No sé si ya lo han respondido o tocado, pero por ejemplo, cuando Jesús citaba algo del Antiguo Testamento, lo citaba de la Septuaginta. Entonces, para mí es un poquito confuso el hecho de que la Septuaginta tiene los apócrifos. Aunque Jesús no citó nada apócrifo, como que tiene a confundir un poco porque si eso tiene palabras no reveladas, porque él se apoyó de ahí, está bien que el idioma de Bueno, por algo muy simple, Angelín. La pregunta de Angelín, ¿por qué cuando Jesucristo citaba la Escritura, citaba la Septuaginta? La Septuaginta era la versión griega del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero cuando Jesucristo llega, recuerda, el idioma más fuerte no era el hebreo, ¿ok? Era o griego o arameo. El griego por la influencia de los helenistas y los romanos, y también los arameos por toda la mezcla que se estaba dando cada vez que ellos iban al exilio. Entonces, yo creo que el punto más importante no es la Septuaginta, porque la Septuaginta es una fiel traducción de los idiomas hebreos. Primero, no contradice nada de lo hebreo, y segundo, no cita ningún libro apócrifo. Cuando la Septuaginta se traduce justamente para tratar de conservar en el entendimiento de la gente que estaba bajo la opresión de los romanos y de todas las verdades que se habían dicho acerca de Dios en un idioma que fuera entendible. Por lo tanto, Jesús, al citarla, yo creo que está siendo más preciso para que su audiencia entendiera. Lo importante es que él no cita los apócrifos, ni tampoco la Septuaginta es la que valida los apócrifos, o la comunidad la valida los apócrifos, sino que era la versión que tenían en ese momento. Y yo creo que fue muy sabio. Cuando él, sin embargo, iba a la sinagoga, él lo hacía
básicamente desde el idioma original, que era el hebreo, y leía la Torá o leía cada vez que iba a la sinagoga, lo hacía en el idioma que correspondía. Lo mismo sucede con Pablo. Cuando Pablo iba a la sinagoga, Pablo hablaba hebreo y lo hacía en hebreo, pero cuando él tuvo que citar o escribir, lo hacía también, y estudiaba mucho también de la Septuaginta. Ok, muy buena pregunta. Rodrigo. Me hace un comentario porque hoy en esta clase una vez más vuelvo como a reafirmar el detalle de que Dios se encargó de todo detalle respecto a la revelación de su palabra. Es decir, yo tenía la idea de que en efecto el canon pertenecía a alguien que el hombre mismo creó. Pero yo ahora digo, si Dios hubiera dejado ese espacio a que el hombre creara un canon, pues nos peleamos todos. Claro. Como sigue pasando, que la Iglesia Católica se apodera del canon que ahí son, pero aquí en la Escritura te dice que desde siempre ha existido esa parte que da veracidad a la misma palabra, pero Dios se encargó de eso. ¿No? Sí, sí. Y como alguien dijo, un estudioso dijo, si el hombre hubiese querido escribir la Biblia, manipular, no hubiese podido. Y si hubiese podido, no hubiese querido. Cuando tú ves la escritura, tú ves una obra de arte. Esa es la verdad. Cuando tú ves más de 40 autores escribiendo en un periodo de 1500, 1600 años, tú te das cuenta que la intervención humana para manipular eso es imposible, porque tú no puedes conectar tantos puntos a través de la historia donde ni había comunicación. Señores, la comunicación entre los pueblos y la nación en Palestina empezó cuando los romanos empezaron a construir carreteras. Pero antes era imposible. O sea, ¿cómo tú haces que el hombre pueda poner en un libro una narrativa tan coherente que empieza con una boda, un lugar perfecto, y va a terminar con otra boda y otra creación perfecta? ¿Cómo tú logras eso? No hay manera. Así que eso es un buen punto. Voy a hacer una pausa aquí. Todavía nos queda eso de manera general, nos queda ver de manera particular el canon y luego seguir del Antiguo Testamento y luego seguir el Nuevo Testamento. Pero déjeme hacer alguna aplicación antes de terminar. Ah, Carmen, hermana. No, ella alaba al Señor. Ya yo la conozco, hermano. Ella alaba al Señor y yo me gozo cada vez que ella levanta la mano. Allá yo sé la diferencia entre participar, ella la deja arriba, pero alabar al Señor ella hace así y baja. Entonces, déjeme hacer algunas aplicaciones de manera que nosotros podamos interiorizar estas verdades. ¿Ok? Lo primero, si esta es la palabra de Dios, es el libro más importante que nosotros tenemos en la tierra. Si este es el libro más importante que nosotros tenemos en la tierra y nosotros somos seguidores de Cristo, nosotros tenemos que tomar en serio este libro. ¿Ok? Pablo, en la segunda carta a Timoteo, usted me ha escuchado más de una vez, su última carta, Pablo muere luego de que escribe esta carta. En su última carta, Pablo hace un sobreénfasis para que Timoteo preste atención a la Biblia. Y Pablo le dice, procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse y que maneja la palabra de verdad con precisión. Yo creo que la aplicación directa es, tomemos en serio, hermano, la palabra de Dios. Tomemos en serio el estudiar la palabra de Dios. No nos limitemos. Usted me ha escuchado más de una vez y lo voy a repetir todas las veces que sea necesario. El cristiano no puede ser un haragán a la hora de estudiar la Biblia. No puede ser vago. El cristiano tiene que tomarse en serio y darle prioridad a esto. Porque aquí, como dice, nosotros lo necesitamos para ser formados a la imagen de Dios, para conocer la voluntad de Dios, para conocer a Dios. Muchas de las confusiones que usted tiene, muchos de los pecados que usted comete, muchas de las inseguridades que usted tiene a la hora de andar en su fe, tienen raíz en el desconocimiento de lo que Dios ha dicho. Entonces, por ese lado, procuremos con diligencia ser buenos estudiando y escudriñando la palabra. No se conforme con el domingo, que es fascinante serlo en comunidad, pero usted tiene una comunidad en su casa. Usted puede hacerlo con su familia. Ok. La segunda recomendación es que confiemos, hermano. Confiemos que lo que dice aquí es cierto y verdadero. Por lo tanto, confiemos que Dios no solamente ha cumplido cada una de esas profecías, es que Dios va a seguir cumpliendo todo lo que le ha dicho.
Confiemos que Él va a seguir obrando y santificándonos a nosotros por medio de su palabra. Juan 17, 17. Jesús, orándole al Padre por sus discípulos, le dijo: Padre, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por lo tanto, nosotros sabemos que hay una obra de santificación que va a venir en la medida que nosotros seamos cada vez más expuestos a la palabra. Y yo le voy a decir algo: hay buenos libros, hay buenos predicadores, hay buenos sermones, y siempre va a ser más cómodo que otro mastique el sermón para nosotros, que otro mastique un texto para nosotros y nosotros comérnoslo así con cucharita. Oh, qué gran sermón escuché del pastor tal. Oh, qué gran sermón escuché del pastor tal. Eso es bueno, pero no debe ser lo único. Procure usted tener un encuentro de ahí a ahí con la palabra. Y agarre un libro, despacio, sin prisa. Mastíquelo, hágale preguntas. Vea qué dice de Dios, qué dice de usted, cuál verdad teológica se esconde detrás. Y crezca, no se limite.